No sé por qué no sé. Bueno, vamos a hacer otra cosa. No, compañeros, no puedo presentarles toda la pantalla. Lamentablemente solo me aparece esta forma de presentación. No. Disculpan, pero hoy nos vamos a quedar solo con la presentación así como lo he venido haciendo. No voy a aprender a hacer toda la pantalla, porque anteriormente lo hacía, pero los estudiantes me decían que preferían que hiciera parte de la pantalla nada más, por eso ya no este grupo, sino desde el año antepasado, porque me empezaron a decir que se miraba mejor solo la presentación en pequeño. Entonces ya nunca intenté hacerla en grande. Yo sí la aprendí a hacer, ahorita no la puedo hacer. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo tema en la tercera unidad, en las formas de normación colectiva. Entre las formas de normación colectiva se habla de lo que es los contratos colectivos de trabajo, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, y ahí se incluye el reglamento interior del trabajo. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el contrato colectivo de trabajo. Para los que estudiaron conmigo el semestre pasado, si se recordarán, uno de los temas, que es un tema un poquito extenso, en lo que es el contrato. Le comentaba un par de del artículo 18, empieza el título segundo. Y el título segundo empieza prácticamente lo primero, que es el contrato individual. El capítulo segundo es el colectivo del trabajo, ¿verdad? Y así viene el tercero, es el pacto colectivo del trabajo. O sea, en el ámbito propiamente de regulación, trata de contener ese título segundo todo lo que es referente a contratación, no solo individual, sino también colectivo. O sea, está contemplado de una forma progresiva, pues, todo, ¿verdad? Entonces, hay situaciones, y eso es lo que ella me preguntaba, porque me preguntaba qué sucede si se firma un pacto colectivo y después desaparece el sindicato. Pues precisamente entre las preguntas que yo les voy a lanzar acá, que tenemos que establecer en algunos artículos, está eso, ¿verdad? Pero está en la normativa del contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Y si ustedes tienen a mano su código, lean el artículo 37 y van a ver lo que dice. Refiere precisamente el hecho de que todo lo normado para el contrato individual de trabajo se aplica a los instrumentos que vienen después, siempre y cuando no tengan una disposición especial. O sea,
no se aplica como una norma general, sino como una norma supletoria, porque ahí no dice que sea una norma supletoria, pero prácticamente esa es la función que está haciendo, ¿verdad? Al decir, por ejemplo, de que todos los artículos del 18 al 36 se van a aplicar a los contratos que siguen, prácticamente está haciendo referencia a una situación de supletoriedad de la ley. Lo que no esté regulado más adelante, digamos, se debe tomar en cuenta lo que dice la parte inicial. Refiere eso, más o menos eso da la explicación del 37. Cuando termina el artículo 48, que es donde termina lo referente al contrato colectivo de trabajo, no tiene otra vez la norma esa que está en el 37, pero de entenderse de que esa norma que está en el 37 es aplicable para todo lo que es contractual. De hecho, les digo que, por ejemplo, en la doctrina, ahora tal vez ya no, pues, pero en la doctrina inicialmente, cuando se utilizaba la palabra contrato, no se estaba refiriendo solo a un tipo de instrumento. Cuando dice contrato se entiende todo tipo de arreglo que una persona haga con otro, ¿verdad? Todo arreglo que una persona, todo acuerdo, todo convenio que una persona hace con otro, prácticamente forma parte de un contrato. Lo que pasa es que el contrato ya le damos la idea de lo escrito, ¿verdad? Pero, digamos, el tema es de que la figura, podríamos decir, genérica es contrato. Entonces, de ahí deriva que los pactos colectivos pues son un cierto tipo de contratación. Y ustedes lo escuchan así. No van a escuchar, por ejemplo, que digan que el pacto colectivo es parte de pactación. No, es de contratación. Es un contrato, un convenio, un arreglo, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra genérica es contrato. Y de ahí van a derivar todas las otras figuras. No en todas las leyes están con las divisiones y las denominaciones que tenemos nosotros en la ley. En otras legislaciones posiblemente hay algunas diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, en el derecho mexicano hace tiempo, cuando hablaban de contrato ley, realmente se referían a lo que nosotros tenemos como pactos colectivos. Y ellos, cuando hablaban de contratos, solo así contratos, se referían a un contrato colectivo o un contrato individual. Entonces, ¿qué diferencia había con contrato de ley? Un contrato de ley es que va a venir a modificar las condiciones, va a crear nuevas condiciones de trabajo. También el contrato lo va a hacer, pero en menor escala, porque el pacto tiene esa función propiamente, ¿verdad? Entonces, ahí sí que ahí tienen ustedes a la vista, y espero que lo miren en lo posible. Como les digo, yo traté de ponerles la pantalla grande, espero que para el miércoles próximo, porque el día viernes no hay clases. El miércoles próximo, pues ya encuentre la forma de hacerlo y les voy a, digamos, hacer la presentación de la pantalla completa, ¿verdad? En este caso, el título segundo, que empieza a partir del artículo 18 del Código de Trabajo. Los que estuvieron conmigo se recordarán que cuando vimos el contrato individual de trabajo, revisamos precisamente los artículos 18 al 36. Cuando hablamos del artículo 18, encontramos ahí la definición de lo que era un contrato individual de trabajo. Después encontramos ahí mismo la figura de la subordinación, ¿verdad? Pero no con el nombre de la subordinación, sino que con el nombre de, digamos, dependencia continuada y dirección inmediata, que habla el artículo 18. También a partir de ese artículo 18 encontramos algunos de los efectos del contrato de trabajo, otros los encontramos en el 19, en el 20 había otro, en el 22 creo había otro, ¿verdad? En el 20 se hablaba de los elementos o condiciones del contrato de trabajo, todo lo referente al contrato de trabajo. Entonces, eso está muy ligado.
Y la pregunta de la compañera me parece muy afortunada porque ustedes deben buscar la manera de relacionar las figuras, no de las independientes, ¿verdad? En este caso, si miramos, está el artículo, el contrato individual de trabajo está del 18 al 36 y del 38 al 48 está lo referente al contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Si leyéramos el artículo 38, 39, podríamos tener, por ejemplo, la respuesta de cómo se determina la remuneración de los trabajadores en el contrato colectivo de trabajo. Si alguien lo tiene a mano, no que me lea el artículo, sino que me diga cómo se determina, porque ahí está. Entonces, lo ideal es que vayamos viendo la ley, porque es la única forma de entender el tema, ¿verdad? Ir encontrando las respuestas de estas, no memorizarlas, sino aprender dónde están, ¿verdad? Entonces, si leen ustedes el artículo 38 y el 39, podrán tener la primera respuesta. Si alguien la tiene, yo quisiera que nos la diera la mayoría, pues. Licenciado, que la remuneración de un trabajador se da de manera individual. Ajá. O sea, no es una remuneración así general, ¿verdad? A pesar de que es el contrato del sindicato el que firma el contrato, pero la remuneración la reciben los trabajadores de forma individual. Se ha de determinar, ahí no dice, pero imaginen ustedes por categorías de trabajadores, ¿no? Porque en este caso se contrata a un grupo de trabajadores, así como dice. Es digamos, el tipo de contratación que puede suceder cuando hay una sindicalización obligatoria. Entonces, el que contrata al grupo de trabajadores prácticamente es el sindicato. El sindicato es el que, digamos, contrata con un patrono que le va a proveer una cantidad de trabajadores y entonces esos trabajadores van a recibir su remuneración individualmente, ¿verdad? Posiblemente por categorías, porque van a ver ahí, imagínense ustedes que es para una construcción de un edificio, van a ver albañiles tipo A, albañiles tipo B, albañiles tipo C, por ejemplo, o van a haber ayudantes, o van a haber supervisores, y entonces ya está establecido qué salario va a tener, porque en el contrato no va a decir fulano, sutano, mengano, sino categorías de trabajadores normalmente. Y eso es lo que se llama un régimen escalafonario muchas veces. En el régimen escalafonario se establecen las categorías que tiene la gente y los derechos salariales que tiene cada uno, ¿verdad? Pues ahí más o menos supera eso. Ahora yo les pregunto, siguiendo los mismos artículos, yo no sé si está en el 39 o el 40, ¿qué formalidades deben cumplirse para celebrar el contrato colectivo de trabajo? Nombre completo de los que celebran el contrato. La empresa. El sindicato y la empresa, ¿verdad? Sí. El nombre de la empresa, perdón, o sección de la empresa, lugar de trabajo, que abarque las demás estipulaciones que establece este contrato. Ajá, esas son condiciones. Ahora, tiene otras formalidades ahí adicionales, ¿verdad? Porque cuando dice formalidades no me refiero, no debemos limitarnos nada más nosotros a lo que se hace en ese momento en el instrumento. Formalidad es todo lo que las obligaciones incluso posteriores. Cuando ustedes vean notarial, derecho notarial, van a ver, digamos, de que una cuestión no se queda en el escritorio del notario. Ahí que el notario tiene que hacer un montón de obligaciones después con esos documentos que le dieron. Pues lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Hay obligaciones que cumplir más adelante.
Otra formalidad, licenciado, es que debe de sacarse 3 copias del contrato. Uno para cada parte, otro para el patrono, el cual queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo. Hay 3 copias, pero realmente son 3 ejemplares del contrato, ¿verdad? Posiblemente sea 1 y 2 copias, porque uno es para el sindicato, el otro es para el patrono y el otro tiene que irse al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Para que quede registrado. Con esa, digamos, con esa entrega de la copia del contrato colectivo de trabajo, hasta ahí se cumplen las formalidades del contrato. Porque si no se cumplen esas formalidades, van a ver ustedes más adelante qué cosas pueden pasar, ¿verdad? Ahora, haciendo una reflexión, y esto invito ahí sí que a los estudiantes, a mis estudiantes del semestre pasado y otros que si pueden hacerlo también, pues que lo digan. ¿Qué diferencia hay en el aspecto probatorio del contrato individual de trabajo con el contrato colectivo de trabajo? Me estoy refiriendo ¿Sería que uno es colectivo y otro es individual? No. Que solamente a veces una persona y... No, es en cuanto a la existencia. Y si ahí el artículo le empieza diciendo, dice el aspecto probatorio del contrato colectivo de trabajo solo se prueba con el documento. O sea, usted no puede alegar un contrato colectivo de trabajo si no tiene el documento, ¿verdad? ¿Qué sucede con el contrato individual de trabajo? Lica, ahí es donde se da lo que es la relación laboral. Ajá, pero ¿qué sucede con las condiciones contractuales en el contrato individual? Lo que sucede es de que es el patrono, por ejemplo, el que está obligado al tema del contrato individual de trabajo, Lica. ¿Y si no hay contrato? Pues existe la relación laboral. Bueno, no sé si usted estuvo conmigo el semestre pasado, pero si se recuerda ahí, conforme la ley, yo les enseñé que en el caso del contrato individual de trabajo no es necesario, no es indispensable que exista el contrato individual de trabajo. Porque existe la relación, pero la relación existe, digamos, no establece condiciones. Entonces, el artículo 30 refiere de que si no hay un contrato, el patrono es el que debe responder por lo que, digamos, asegure el trabajador. Eso es lo que dice. O sea, que ahí se cree lo que dice el trabajador. Si el trabajador dice, a mí me contrataron para pagarme 4,000 mensuales, el patrono no tiene cómo probar con lo contrario, pues eso tendrá que ser, ¿va? Porque eso dice el otro. Y eso con base en el artículo 30, ¿verdad? En el caso del contrato colectivo no sucede eso. Si no está el contrato, no se puede determinar que hay ciertas condiciones de trabajo, ¿verdad? O sea, no se pueden alegar ciertas condiciones y que el patrón no las pruebe, no. Ahí sí que obligadamente tiene que estar el contrato para alegar las condiciones que uno alega, ¿verdad? Vean ustedes que es un tratamiento diferente, ¿verdad? En uno, yo trabajo y digamos, si cuando se da la situación de presentar el contrato, el patrono o nunca se firmó el contrato o lo perdió, o qué sucedió, pero a mí no me dio copia. Y entonces, pero yo sí me recuerdo que el contrato decía 4,000 mensuales. Y si el patrono no tiene cómo probarse, cree lo que dice el trabajo. Ese es el artículo 30. ¿No? Por eso les digo, miren, esa diferencia es una diferencia de fondo, ¿verdad? Que deviene de una cuestión de forma. Aquí
En el contrato individual de trabajo sucede eso. En el contrato colectivo no se puede alegar una condición si no se tiene el documento, ¿verdad? ¿Cómo se acredita la personería del sindicato que firma un contrato? Siguiendo los artículos que ustedes ya van leyendo, sigan leyendo, compañeros, y entonces pueden establecerlo, ¿verdad? Y quisiera participación de otros compañeros, porque la clase del día de hoy es una situación de esa forma, no la podemos desarrollar de otra, ¿verdad? Licenciado, se debe acreditar la personería con la certificación que extiende el Departamento de Administración de Trabajo. Ajá, ya no es el Departamento Administrativo de Trabajo, sino que es la Dirección General de Trabajo, ¿no? Y hay un departamento ahí que se llama Departamento de Registro Laboral dentro de la dirección, porque a la fecha, pues todos los ministerios están organizados en direcciones, que es la dependencia que sigue, y después siguen departamentos, después siguen secciones. Todos los ministerios tienen esa estructura, ¿verdad? Entonces ya no es, antes cuando se emitió el código, pues eran departamentos, ahora son direcciones, es la Dirección General del Trabajo, y dentro de la dirección hay un departamento de registro laboral. Ese es el que lleva a control de la existencia de los sindicatos, de los representantes del sindicato. Y es que cuando un sindicato se apersona para suscribir un documento, aparte de que debe estar autorizado ese comité ejecutivo por su asamblea, porque no es el comité ejecutivo nada más el que se va a autonombrar y decidir lo que es lo que hay que hacer, sino que obviamente digamos, son los miembros del comité ejecutivo, pero estos se deben a lo que decide la asamblea, ¿verdad? Entonces la asamblea va a aprobar la firma de tal contrato. Igual cuando se hace un pacto sucede lo mismo, ¿verdad? En la asamblea, esa es una de las primeras cuestiones que tienen que tener los miembros del comité ejecutivo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo acreditan ellos que ellos tienen la representación? Bueno, en primer lugar tienen que acreditar que el sindicato existe. Una certificación del asiento del registro del sindicato, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuando se autoriza o no se autoriza, sino se reconoce el sindicato? Entonces se ordena la inscripción y entonces ahí aparece una partida de nacimiento prácticamente de ese sindicato, al registro del sindicato, ¿no? Donde está qué sindicato es y cómo se formó inicialmente y toda la cuestión. Tiene anotado todo los referentes del sindicato. Y entonces cuando necesitan acreditar que existe ese sindicato, tienen que tener una certificación de ese registro, de la personalidad jurídica. Y tienen que tener una certificación del mismo departamento de registro, se las extiende, de quiénes son los miembros del comité ejecutivo en ese momento. Ellos son los que tienen la representación. Ahora bien, si va a suscribir el contrato únicamente el secretario general del sindicato, tendrá que tener una certificación de acta del propio sindicato, donde los miembros del comité ejecutivo lo autorizan a comparecer solo a él. Fíjense ustedes que ahí les estoy hablando de 4 documentos. Y esos 4 documentos no operan solo para los contratos colectivos. De hecho, les digo, en Guatemala yo no sé si alguna vez se ha firmado un contrato colectivo, creo que no. Pero la norma está vigente y tienen que aprenderla ustedes, ¿verdad? Pero el hecho de que yo por lo menos no conozco que se haya firmado alguna vez un contrato colectivo. No sé si en el tiempo de la revolución se dio, porque ahí se dieron algunos instrumentos que, digamos, después no se dieron, ¿verdad? Pero yo, todo lo que conozco y lo que he investigado, no conozco que ha habido un contrato colectivo. Sin embargo,
no por eso tenemos que ignorar que existe esa forma de normación colectiva, ¿verdad? Porque existe y tenemos que conocerla. Y el hecho es de que muchas cuestiones de esta figura se van a aplicar a las demás, porque cuando ustedes vean lo que es el pacto colectivo o el convenio, que tiene menos regulación todavía, no van a encontrar cómo se acredita la personería del sindicato, ¿verdad? Entonces se acude a esta figura que está en el contrato. Por eso es como que es necesario ir conociendo todo, porque, digamos, las normas no están en un solo lugar, ¿verdad? Entonces lo importante aquí es tener en cuenta, digamos, cómo se acredita. Se acredita con las dos certificaciones, una de la personalidad y la otra de la personería, ¿verdad? ¿Cómo se acredita que el secretario está autorizado para firmar sobre él? Pues ahí tiene que haber una certificación del acta que lo autorizó, porque la representación legal no la tiene solo él, sino que la tienen todos los miembros del comité ejecutivo. Entonces se la van a delegar para ese acto solo a él, o unos 2 o 3, pues, ¿verdad? Pero no van a comparecer todos normalmente, porque no es usual, ¿verdad? Y cómo de alguna manera, con qué respaldo van a actuar en nombre del sindicato, con una certificación del acta donde la asamblea los autorizó a ir a firmar ese tipo de instrumento, ¿verdad? Porque lo mismo va a suceder con un pacto colectivo o con un convenio. Va a suceder la misma figura, la misma situación. Tienen que estar autorizados. Entonces, la figura se toma, si ustedes quieren, de aquí. Este artículo es muy importante porque va a servir para los demás instrumentos, ¿verdad? Ahora viene otra pregunta ahí. ¿En qué, digamos, siguiendo la lectura de los artículos, dice, ¿en qué condición quedan los trabajadores si después de que han celebrado el contrato no se cumplió las formalidades? ¿En qué condición quedan los trabajadores si después de celebrado el contrato no se cumplió las formalidades y el contrato desaparece? O sea, por las formalidades de ley hablamos de que era incluso mandarlo al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Pero no se mandó y el contrato desaparece. O sea, no aparece el contrato. ¿En qué condición queda la situación de los trabajadores? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Yo no sé si estoy equivocada, pero yo pienso que lo que dice el artículo 44 debe ser eso. Dice que las obligaciones y derechos individuales que emanan de un contrato colectivo no afectan por la disolución del sindicato de trabajadores. Pues ya no estamos hablando de que sea disuelto, sino que no se cumplen las formalidades del contrato. Ah, ya, perdón, no había entendido. Okay. Yo no sé si miran ahí, pero les voy a repetir la pregunta. ¿En qué condición quedan los trabajadores si después de celebrado el contrato no se cumplieron las formalidades de ley, el contrato desaparece?
En el artículo 43 dice que si el sindicato o grupo patronal celebró dicho contrato, debe seguir rigiendo siempre la relación entre el patrón y el sindicato y de sus trabajadores. Que siempre se debe de hacer. Ese es el patrón, ¿no? Pero ahí le tengo una pregunta más adelante. Pero ese es el caso que no es, digamos, se firmó el contrato y por eso les insistía yo en las formalidades, ¿verdad? Porque no se cumplen todas las formalidades y después empiezan a buscar el instrumento y no lo encuentran por ningún lado. Desapareció. O no existe el contrato. Entonces, ¿en qué condición quedan los trabajadores? Licenciado, aquí dice que cuando se trate de trabajo ejecutado, quedan en igual condiciones. En el artículo 42. Lean el artículo 39, compañeros. Eso ya lo pasamos, pero digamos, lo que pasa es que está relacionado a la formalidad del contrato, la existencia formal del contrato. Si se pierde el contrato de trabajo, licenciado, los trabajadores y el sindicato, los sindicatos quedan libres de la responsabilidad que haya contraído conforme al artículo anterior. No habla de los trabajadores, es el sindicato. Porque fíjense ustedes que por eso les he estado insistiendo aquí, el que firma el contrato y se compromete es el sindicato, no son los trabajadores individualmente, ¿verdad? Y se compromete el sindicato y, digamos, el sindicato es parte del contrato, no los trabajadores individualmente. El que suscribió el contrato es el sindicato. Entonces dice que el sindicato, el contrato solo se prueba, digamos, mediante el documento. De otra forma no se puede probar nada, ¿verdad? Y entonces refiere que si no existe el contrato colectivo de trabajo, las relaciones se convierten en tantas relaciones individuales como relaciones como trabajadores hay. Quiere decir de que no están sujetos a un contrato, ¿verdad? Cuando decimos que no están sujetos a un contrato, quedan acogidos prácticamente dentro de la regulación del derecho ordinario. Y lo que pasa con el contrato es que normalmente el contrato va a establecer condiciones mejores. Digamos, eso es lo que se entiende, ¿verdad? Va a establecer condiciones mejores. Entonces el tema es de que si no, digamos, desapareció el contrato, no se cumplieron las formalidades, nadie lo envió al ministerio y no existe el contrato, entonces sencillamente los trabajadores están contratados, pero no hay una normativa, unas condiciones particulares de algún contrato existente. A eso se refiere la ley, ¿verdad? Yo insisto en esta cuestión para que lo vayamos analizando la norma, ¿verdad? ¿Qué sucede? Digamos, porque no es igual que una contratación individual. Aquí varía un poco, porque estamos hablando de una contratación colectiva, ¿no? Si el contrato no aparece, todas las relaciones de trabajadores se convierten en tantas relaciones como trabajadores estén contratados mediante ese contrato. O sea, ya no hay contrato, ¿verdad? Quedan contratados, pero atenidos prácticamente a las normas de derecho ordinario. A eso se refiere, ¿verdad? Licenciado, disculpe, tengo una consulta. Adelante. En este caso, yo he estado viendo o escuchando de las formalidades de los contratos y de pertenecer a un sindicato y esto. Y, licenciado, igual se dan anomalías dentro de
de estas figuras del sindicato o siempre pues todos lo hacen bien. Es que me surge la duda porque una compañera tuvo problemas en una empresa y según me contó pues hace algunos años que pertenecía al sindicato y cada vez que se reunían para que la pudieran ayudar con sus prestaciones con la empresa, ella tenía que darle una cantidad cada semana, cada sábado que se reunían. Entonces ella decía, es que tengo que darle la cuota al sindicato para que me ayude y esto y lo otro. Entonces, sí, la verdad, como le digo, hasta ahorita esta clase es que yo este curso o este semestre he estado como escuchando mucho acerca del sindicato. Entonces, a mí me parece que es una organización dentro de una empresa que es muy importante. Eso es lo que yo estoy pensando ahora. Gracias. Gracias, compañera. Le voy a contar algo. Hace como unos 5 años hubo unos muchachos de una sección que se quejaban de mí con otros profesores de que yo solo de sindicatos y de pacto les hablaba. Ustedes miran su programa. Eso es la organización de los trabajadores y la forma de contratación colectiva. No tiene otra cosa, ¿verdad? Por ahí tiene otra unidad que es el Ministerio de Trabajo, encaminada a lo que hace el Ministerio en relación a los trabajadores. Y tiene otra unidad que se refiere a la previsión social, pero las 3 de las unidades están orientadas a la organización de los trabajadores y a la cuestión de los pactos colectivos. Yo no le puedo decir a ustedes de que el tema de los sindicatos es un tema transparente y esto y el otro. Yo no podría meter las manos al fuego por todos los sindicatos. Yo podría hablar de lo que yo conozco y lo que he hecho como dirigente sindical. Ahora, de que en el ámbito sindical puedan haber personas un poquito inescrupulosas, eso puede suceder. Ahora bien, lo que comenta la compañera, dice ella que le tenía que dar la cuota al sindicato. Todo afiliado a un sindicato da una cuota al sindicato. Lo que pasa algunas veces es de que algunos posiblemente den una cuota directa porque no quieren que se las descuenten del salario, para que no se den cuenta que están afiliados. Puede ser, ¿verdad? Porque si ustedes estudiaron el derecho laboral 1, se recuerdan las obligaciones del patrono. Entre las obligaciones del patrono está descontar la cuota sindical. O sea, cuando hay un sindicato, el sindicato manda la nómina de sus afiliados y el patrón es el que les descuenta la cuota. Pero puede ser que haya trabajadores que no estén dentro de ese régimen por alguna razón, porque ellos no quieren, qué sé yo. Yo les voy a contar un caso particular. En el año 78, en Guatemala se creó una ley, y se emitió una ley por la cual se crearon las policías particulares, porque se creó ese negocio, esa es la realidad de las policías particulares. En esa fecha, los bancos, cuando necesitaban vigilancia adicional, contrataban miembros del ejército. El ejército tenía una sección de policía militar ambulante y entonces contrataba los servicios de policía militar ambulante y precisamente con el Ministerio de la Defensa en ese contrato, ¿no? Entonces en algunos casos contrataba esos. Y el tema entonces entró de que quisieron crear, se les ocurrió crear las policías particulares, fue en el tiempo de Lucas, ¿no? Ustedes recordarán, muy bien recordado el general Lucas. Creó esa figura para crear un montón de policías particulares. Y entonces en la ley que se creó, se prohibió que los ¿cómo se llaman? Los vigilantes de los bancos, porque así les se llamaban dentro de las empresas. Nosotros no le llamábamos policías, sino vigilantes. Y los vigilantes no podían ser afiliados a los sindicatos, porque eran miembros, digamos, hacían una función que hacía de seguridad que correspondía al Estado, por ahí y entonces así de un plumazo sacaron de la afiliación de sindicatos a todos
vigilantes que habían en los bancos. Y muchos vigilantes se acercaron a los comités ejecutivos que ellos querían que el sindicato los siguiera representando y apoyando cuando ellos necesitaban. Y entonces, como no podían cotizar directamente, ellos cotizaban, digamos, a través del descuento del patrono, ellos cotizaban directamente, ¿verdad? En un montón de casos se dio así, ¿verdad? Porque prácticamente la ley los desafilió a un montón de gente que afiliaba al sindicato, los sindicatos. El sindicalismo en ese momento era mucho más fuerte de lo que es hoy en día, porque hoy en día solo el sector público son sindicalizados. En ese tiempo el sector fuerte era el sector privado, ¿verdad? Entonces, cuando refiere la compañera de que les tenía que dar la cuota sindical, pues al sindicato, cuando habla de cuota, hace pensar en el derecho de estar afiliado, ¿verdad? Ahora, si era algún dinero aparte que ya estaba dando, eso es otra cosa, pues ahí sí no les podría decir que sea imposible que suceda, pero si sucede es una cosa irregular totalmente, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a mi clase, yo les digo, yo les voy a estar hablando de pactos y de sindicatos porque la clase de eso es, ¿verdad? No hay otra, ¿verdad? No es que yo los quiera adoctrinar dentro del ámbito sindical. Ahora bien, esta figura, como lo dije en un momento, no sé si la compañera o yo les dije que en Guatemala yo no conozco que se haya firmado un contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Yo no conozco. No sé si en alguna época anterior de que yo haya participado en sindicatos y toda la cuestión se haya dado, o en la época de la revolución se haya dado, porque ahí sí se dieron algunas figuras que más adelante no se dieron, ¿verdad? Pero el hecho es de que yo no conozco. Ahora, tenemos que estudiar el contrato colectivo de trabajo porque, como ven ustedes, muchas de las normas que están aquí son aplicables al pacto colectivo y van a ser aplicables al convenio también. Entonces no las podemos ignorar. Y porque la institución esta está vigente. Si algún día las cosas cambian para Guatemala y hubiera un sindicalismo más fuerte, pues podría de repente pensarse en que aparezca, de que este tipo de normas se aplique. Yo les cuento algo. Cuando yo estaba estudiando Derecho del Trabajo, nos hablaba el licenciado Bonatti Lázaro, que fue mi profesor de laboral, y él hablaba de las ventajas económicas y nos decía que era una figura que aparecía nada más ahí, pero que no tenía aplicación en Guatemala, ¿verdad? Porque normalmente nadie reclamaba eso, no prosperaba. Estando yo de dirigente sindical me fui enterando de que empezaron a hacer reclamaciones sobre ventajas económicas y empezó a tener, como quien dice, aplicación una norma que venía vigente desde 1947, ¿verdad? Digamos, cuando nació el código, pero no había tenido aplicación. Les estoy hablando más o menos del año 81, 82 más o menos. Entonces yo pienso, no tal vez soy soñador, de que esta institución de repente pueda tener aplicación, pero si no tuviera aplicación más adelante, es una norma vigente y es una norma que tiene disposiciones que no son aplicables solo a esta, son aplicables a las otras figuras también. Porque en las otras figuras, ustedes cuando las veamos van a ver que no hay detalle de todo lo que está aquí. Estas disposiciones no están en la parte que corresponde al pacto, menos en lo que corresponde al convenio. Lo que corresponde al convenio es una parte de un artículo nada más, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos ver de una forma integral. No es una cuestión de que necesariamente yo los quiera orientar por ese lado, ¿no? O sea que entre los alumnos van a haber algunos que les guste derecho laboral y otros que sean abogados patronalistas también, y tienen todo el derecho de serlo, ¿verdad? Aquí tengo una nueva pregunta, dice, ¿cómo acreditan su representación el patrono o los patronos no sindicalizados
que concurran a la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Ya vimos cómo lo hacen los sindicatos. Conforme al derecho común, Lic. Así dice, ahí nada más dice. Y el derecho común son los registros que ya conocemos, ¿va? Que un patrono normalmente va a ser el registro mercantil el que le va digamos, dar ahí sí fe de la representación legal y de la existencia del ente jurídico y toda la cuestión. O sea, a eso ahí vamos, ¿verdad? Si se tratara de una entidad de esa naturaleza, podría ser que sea registros de gobernación, si estamos hablando de asociaciones, ¿verdad? No de sociedades, sino de asociaciones. Por eso es que es más amplio es decir que conforme al derecho común, porque no es específicamente conforme al derecho, ¿verdad? Bueno, y luego dice, ¿qué sucede si se firmó por un ente que representa a los patronos y después el patrono se separa de ese ente? Si el contrato colectivo se firmó por un ente que lo está representando y después el patrono se separa, ¿qué sucede, compañeros? Ya alguien se había adelantado en eso. Este es el número 43. No. Aquí está la onda. ¿Qué sucede si después de haber firmado un contrato colectivo de trabajo, el sindicato de trabajadores que lo firmó se disuelve? Las obligaciones y los derechos individuales que emanen de un contrato colectivo no se afectan por la disolución del sindicato de trabajadores. Artículo 44. O sea, que ahí sigue rigiendo el contrato, ¿verdad? No se altera nada. Dicen, por la parte laboral, ¿quién es el responsable del cumplimiento del contrato? Si hay incumplimiento del contrato, ¿quién es el responsable? Los artículos que van siguiendo, sigan leyendo, compañeros. Es el sindicato, licenciado. Ajá. Fíjense ustedes que actualmente ustedes han visto que está muy de moda. Por ejemplo, alguien lo contrata en el Estado y lo manda a comprar una fianza. Eso no, esa es una figura, digamos, que han analogado el derecho civil con el derecho laboral. Porque para una fianza es en el contrato civil, ¿verdad? Pero en el contrato laboral no hay una cuestión de que uno deba responder en esa forma. Sin embargo, cuando se habla de un contrato colectivo de trabajo, el sindicato sí es el obligado por el contrato. Y si los trabajadores no cumplieron o hay algún incumplimiento, el sindicato puede ser sancionado, puede ser demandado a pagar, digamos, una indemnización por el incumplimiento de los trabajadores. O sea, es el sindicato el responsable, digamos, por el contrato que se ha firmado. Y si ustedes se cambian el trabajador individualmente, digamos, tiene su salario, hace su trabajo, pero responsable, digamos, si no cumple, va a ser el sindicato, ¿verdad? ¿En qué tipo? Ahora, esa es una pregunta para análisis. ¿En qué tipo de sindicalización se presume que pueda o pudiera existir un contrato colectivo de trabajo? Es conforme al tipo de sindicalización que ustedes vieron. ¿Una sindicalización forzosa, licenciado? Obligatoria, no es forzosa, es obligatoria, ¿verdad? Porque ahí es donde el sindicato es fuerte y puede poner ciertas condiciones.
En una sindicalización así como la nuestra, esto no es posible. Por eso les digo yo, si en un momento dado cambiaran ciertas reglas, en ese momento podría condicionar, creerse una situación diferente, ¿verdad? Con cambiar alguna regla, porque no es necesario cambiar toda la ley. Con cambiar ciertas reglas, digamos, se puede cambiar una cosa, ¿verdad? Como titular del contrato colectivo de trabajo, ¿contra quiénes puede el sindicato ejercer sus reclamaciones? Dijimos que el sindicato es el responsable, ¿verdad? Y que si es el responsable, titular del contrato. ¿Contra quiénes puede reclamar? Contra sus propios miembros. Ajá, ¿contra quién más? Otros sindicatos que sean parte del contrato. No, todos los que dicen ahí. Inciso. Y cualquier otra persona obligada por el contrato. Ajá, o sea, todos los que refiere el artículo 46, ¿verdad? O sea, porque el sindicato es el que tiene que responder ante el patrón, no son los trabajadores individualmente, ¿verdad? Vamos a ver esta última pregunta. Los beneficios obtenidos por un contrato colectivo de trabajo se extienden incluso a trabajadores contratados por otros contratos. Eso está en algunos de los artículos anteriores. Dice que, no lo dice en esa forma, pero refiere que los beneficios que tienen un contrato de trabajo se extienden a trabajadores que tienen otros contratos de trabajo, contratos colectivos de trabajo, ¿verdad? Siempre hay una condición, siempre que se trate de trabajo ejecutado en iguales condiciones. No podría exigir, por ejemplo, trabajadores contratados por el mismo patrón o con diferentes contratos, si las condiciones de trabajo y todas las cosas son diferentes, ¿verdad? Ahí no puede exigirse. Si las condiciones del trabajo ejecutado el trabajo ejecutado es en iguales condiciones y toda la cuestión, ahí tienen los mismos derechos. Este principio es muy importante porque en el ámbito, digamos, de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, hay algo referente a esto en el artículo 51, ¿verdad? Como que se complementa con lo que dice aquí. Cuando hace referencia, digamos, de que los beneficios de un contrato se extienden a los trabajadores, digamos, de otro, donde haya otros pactos colectivos dentro de la misma empresa, ¿verdad? Y de esa cuenta es de que lo que yo les he comentado mucho en algunas ocasiones, de que una de las cosas que yo cuestiono es que en el Estado haya tantos sindicatos, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos sindicatos? Porque realmente hay un montón de gente que lo que quiere es aprovecharse de los beneficios que da ser directivo sindical, ¿verdad? Tal vez es un sindicato, disculpen la expresión, pero como dice un sindicato mico que tiene apenas un grupito de gente y no hace nada, pero se aprovecha, tiene los mismos derechos que nosotros, que el sindicato que negoció el pacto colectivo. O sea, sus directivos tienen licencia por tiempo completo y una serie de granjerías de esa naturaleza. Ahí es donde como que la sindicalización plural no fue uno de los grandes beneficios para Guatemala, porque nadie salió beneficiado en eso. Y cuando yo les hablaba de la sindicalización plural, les comenté cómo en Guatemala había una sindicación única, orientada por cierta ley, ¿verdad? Digamos, existencia no muy excesiva de sindicatos, casi un sindicato por empresa. Pero más adelante, cuando se cambian esas condiciones, se hacen tantos sindicatos como se quieren crear. No se afilia más gente a los sindicatos. Son los mismos que se afilian, pero se dividen en más sindicatos, ¿verdad? Y entonces crea un perjuicio interno para los sindicatos, pero el perjuicio externo es para la empresa, para el patrón, porque tiene un montón de sindicatos que gozan de un montón de beneficios. Y eso no lo crean los trabajadores, pues, sino que quien lo creó fue el Estado al cambiar la orientación de la sindicalización que traía Guatemala, ¿verdad?
O sea, creó las condiciones para que se diera eso, ¿verdad? Yo, por lo menos yo siempre he cuestionado eso de que a tantos sindicatos, mi parecer, no debiera ser así, ¿verdad? Pero en la práctica muchos encuentran un montón de razones para decir que se justifican, y por lo menos se justifica en el hecho de que cada quien puede hacer tantos sindicatos como que haya voluntad de formarlos, y a nadie lo pueden obligar a meterse a uno o a no participar digamos, en alguna cuestión sindical, ¿verdad? Entonces, hasta aquí nos quedamos el día de hoy, compañeros. Y eso, como les refiero, todas las cuestiones, muchas de las cosas que estamos viendo aquí, se aplican a los otros instrumentos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Es una cuestión. Adelante, compañero. Perdón, licenciado, disculpe la pregunta. Es que no copié cuál era el tipo de sindicato. En la pregunta. Es la sindicalización obligatoria. Eso lo tiene usted en la parte de la asociación profesional. Ahí tenemos las clases de sindical, digamos, las formas de regir el sindicalismo. Por eso les decía, eso es una pregunta de criterio, no está confundido, sino qué piensan ustedes, dónde se puede aplicar eso. ¿Verdad? Pero en la medida en que ustedes manejen las figuras aquellas, entonces fácilmente pueden decir en tal figura, pues. Hasta ahí nos estaríamos quedando, compañeros. Si hay alguna duda, pues yo estoy para escucharlos. Licenciado, solo con una consulta. Referente a su comprobación de lectura, ¿hay que leer todo el libro que usted nos dijo o qué páginas entrarían más o menos? No, es todo el libro. Ese libro es pequeño, compañero. No es grande. Mire, yo en el examen no hago, esa comprobación, no hago preguntas directas. Lo que necesito es comprobar que ustedes leyeron el libro, y con ciertas preguntas se puede establecer, ¿verdad? Con ciertas preguntas se puede establecer si leyeron el libro. Yo les cuento cuando es de esa comprobación se hacía así con preguntas directas, un montón de gente le empieza a contestar a uno un montón de cosas solo por contestar, y entonces uno se da cuenta de las respuestas de que no leyeron el material, ¿verdad? Aquí lamentablemente no se puede hacer para que ustedes corroboraran lo que yo les digo. Sí, tiene que ser con respuesta, pues, porque es el sistema que se viene usando, ¿verdad? Pero las preguntas son sobre cuestiones de conocimiento general del libro. No es un libro grande. Muchas gracias, Lic. Va, compañero. Si no hay otra intervención, yo me voy a retirar. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic. Eso, licenciado. Buenas noches.